Muy buenas noches, estimados amigos. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Conversando con el Oficial de Protección. Este programa que está dirigido por IFPO Capítulo Ecuador. Jueves 28 de julio del 2022. Tenemos la suerte y el privilegio de contar, como siempre, con invitados de primer orden. La doctora Vanessa Cárdenas y el doctor Fernando Bacotti van a ser nuestros invitados esta noche. Y vamos a hablar sobre la aplicación de los derechos humanos en las fuerzas de seguridad de los estados. Un tema muy importante que hemos tomado en consideración, que debemos tratarlo, justamente pasándonos a la otra vera del camino, ¿no? Sobre eso vamos a hablar, estimados amigos, esta noche. Y para ello, les agradezco mucho su participación. Doy el saludo también inicial a Gustavo Sánchez, uno de nuestros amigos que están ya conectados con nosotros. Y para empezar, pues, con nuestro programa, quiero presentarles el siguiente video. Generalmente el primer comentario que se le realiza a una víctima del AMPA es "menos mal que estás vivo", lo cual de cierta forma no dejan de ser unas palabras de aliento. Por otra parte, existe una serie de aspectos que deben atenderse para evitar que el hecho delictivo en sí no multiplique sus consecuencias negativas. De allí la conveniencia de tener presente estas acciones. Acuda a un lugar seguro, no permanezca en el sitio del delito ni intente iniciar una búsqueda particular de los delincuentes. Debe recordar que el delincuente no deja al azar los medios para evitar ser atrapado, por lo que existen altas probabilidades que los delincuentes porten armas de fuego y los superen en número. Si pierde su tarjeta de débito, informe a las entidades financieras a la mayor brevedad posible. Se asombraría al saber la velocidad con la que los delincuentes pueden acceder a su cuenta. Reciba atención médica a la mayor brevedad posible. Una lesión, por muy inocente que parezca, puede agravarse. Ser víctima del delito incide en su salud psicológica. No subestime el efecto que puede tener en su persona e incluso en su núcleo familiar. Solicite ayuda profesional para minimizar el impacto de los riesgos psicosociales. Analice qué factores favorecieron que usted fuera víctima. El identificar la oportunidad que fue dada al antisocial puede evitar que se repita ese desagradable suceso y permitirle ser parte activa de su protección. Muchas gracias, estimados amigos, por estar con nosotros nuevamente. Es un agrado tratar sobre temas que son realmente importantes y que pensamos nosotros desde la perspectiva de la seguridad y protección, que también cabe tomar en consideración todas estas situaciones, ¿no? Es así que, tomando en consideración lo que hemos puesto como título para este programa y considerando el hecho que al mes de diciembre específicamente van a ser 74 años de la Declaración de los Derechos Humanos, algo que obviamente se tomó en consideración, obviamente, luego de todas las barbaries y todas las situaciones que pasaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, estimados amigos, y ya para entrar en materia, pues me permito que vean el siguiente video. Let us, as members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections, join our effort in good faith to live up to this high standard. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit à changer de nationalité. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. प्रत्येक व्यक्ति को विचार और इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. Watu wote wamezaliwa huru, hadhi na haki zao ni sawa. Wote wamejaliwa akili na dhamiri, hivyo yapaswa watendeane kindugu. Muy bien, amigos, y como había comentado, para tratar sobre el tema tenemos a dos excelentes expositores y me voy a permitir presentar al primero, es Fernando Bacotti. Él es capitán de navío retirado de la Armada Nacional de Uruguay, ex consejero de seguridad de las Naciones Unidas para la región de Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay y la Triple Frontera, Colombia, Haití, República Dominicana, Timor Oriental y Venezuela. Además de eso, es profesor de la Escuela de Guerra Naval de Uruguay, es doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Sistemas Navales, diplomado de Estado Mayor, tiene un diplomado también técnico en negociaciones, diplomado de Operaciones de Inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, cumplió funciones de gerente de seguridad de AEG Facilities en Uruguay, presidente de ASIS Internacional, capítulo 284 para el periodo 2021 en Uruguay, consultor de seguridad del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Al momento se desempeña como Field Security Officer de OIM, Naciones Unidas, lo que tiene que ver con migración en la República de Venezuela. Es un placer y un privilegio, estimado Fernando, que contemos contigo esta noche y te doy pues la bienvenida. Edison, muchas gracias. Desde ya, Vanessa, muchas gracias también. Si cometo algún error, sabrá perdonarme la doctora, que es una especialista, mucho más que yo en esto, que solamente tengo unos años de estar en el terreno viendo estas cosas de los derechos humanos que se han hecho pero tan sensibles últimamente. Y me gustaría, Edison, hablar un poquito del contexto de donde estamos, de Latinoamérica, ¿verdad? Y por qué llegamos a lo que llegamos. Y tú has dicho recién algo vinculado al aniversario de los derechos humanos, pero tenemos también la Convención Americana de Derechos Humanos, que es fundamental, que es un instrumento fundamental para lo que es el continente, para lo que es Latinoamérica y el Caribe, que se firmó en el año 1969, que entró en vigor en el año 1978 y que fue suscrito por 23 estados. Luego hubieron dos convenciones más que le agregaron determinados tipos de protocolos complementarios, ¿verdad? Entonces, esos instrumentos son los que hoy nos dan la posibilidad de poder haber encarado desde hace ya más de una década, probablemente más de 2 décadas, una suerte de educación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Y porque Latinoamérica, así como la conocemos, se ha convertido en una región en donde la violencia, el crimen y la inseguridad galopan desde ya hace más de 20 años también. Por ejemplo, en la última década, la región ha sufrido una epidemia de violencia acompañada por el crecimiento y la difusión de delitos, así como el aumento del temor de los ciudadanos, lo que se llama la percepción ciudadana de la inseguridad. Entre 2000 y 2010, por ejemplo, de acuerdo a estudios de Naciones Unidas, casualmente, la tasa de homicidios de la región creció en un 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Por otra parte, considerando los países para los cuales se cuenta con información, los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Y en un día típico, en América Latina, 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual, siendo la mayoría de ellas mujeres. La violencia y el delito dañan directamente el núcleo básico de derechos que están en la base del desarrollo humano, que son la vida y la integridad física y material de las personas. Los estados de la región muestran grandes déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad, y esto se refleja en índices de impunidad alarmantes.
La crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios, de los cuales vamos a hablar, y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. A la luz de estos déficits, la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad. Esto es para dar un poco de contexto a lo que sucede en el continente y, como yo le comentaba a Edison, y es un poco el hilo de mis charlas, siempre hablo del universo del mal, que camina a una velocidad o se mueve a una velocidad mucho mayor que el resto de lo que se entiende que es la sociedad normal. Es decir, siempre la maldad parece que fuera un paso adelante. Y de esa manera tenemos en Latinoamérica y el Caribe un panorama muy complejo con fenómenos hoy ya comprobadamente similares en muchos países, para no decir en todos, en donde la violencia se ha adueñado de los territorios y en donde evidentemente los sistemas judiciales no dan abasto para poder presentar una batalla, por lo menos, que sea digna desde mi punto de vista. Y también desde mi punto de vista, este fenómeno está ganando la batalla. Es decir, cada vez son más comunes los comentarios, las noticias, lo que vemos en cualquier medio de comunicación, ya sea por internet, ya sea en la radio, que nos cuentan. Estamos naturalizando los términos de bandas criminales, secuestros, ajustes de cuenta, y toda una terminología que se ha venido implantando de a poco, tratando de justificar de alguna manera u otra esa violencia que ha crecido en el continente y que no encuentra respuesta por parte del Poder Judicial en los diferentes países. La violencia que se genera y la criminalidad que se genera desde adentro de los sistemas carcelarios en diferentes países es también alarmante. Los derechos humanos, entonces, juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque los estados, las sociedades, se basan en sus fuerzas, en la fuerza pública, para tratar de ejercer uno de los derechos fundamentales, que es defender la vida y la integridad de los ciudadanos. Y para eso tienen que recurrir a la utilización de la fuerza y a la represión. Entonces allí tenemos también un debate en donde muchas veces la gente me pregunta y yo contesto, porque es muy común escuchar hablar del derecho internacional humanitario cuando se habla de estos temas en donde aparentemente o no hay conflicto, porque en nuestros países, digámoslo claramente, no hay declarados conflictos armados del carácter regular, o sea, Estado contra Estado, ejército contra ejército, ¿verdad? Y el derecho internacional humanitario, junto con el derecho internacional de los derechos humanos, son complementarios, con la diferencia de que el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Valga esta aclaración, porque mucha gente piensa que cuando hay un enfrentamiento armado, porque el gobierno dio intervención, como hace muy poco, en nuestros países, a las fuerzas militares para que contengan el avance de las bandas criminales. Tenemos varios ejemplos en Latinoamérica en este momento, ongoing, para utilizar un término moderno, decía hoy la doctora, término millennial, vamos a terminar, ongoing. Tenemos la intervención de fuerzas militares colaborando con las policías. Las fuerzas militares tienen que estar muy bien entrenadas y tienen que saber muy bien cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Porque el peor riesgo que se puede correr, más allá de tomar una decisión extrema como ha sido la que recientemente se tomó, por ejemplo, en vuestro país, al declarar
estado de emergencia y estados de excepción, e involucrar a las fuerzas en el combate a las bandas y al restablecimiento del orden en general ante un fenómeno de un desorden social mayúsculo. Lo peor que puede pasar, como decía, es que las fuerzas que intervienen no tengan claro este tema tan delicado de los derechos humanos, que se les puede volver un boomerang a la hora de aplicar la fuerza de determinada manera. Siempre la aplicación de la fuerza va a traer aparejado un riesgo para el que la aplica y un riesgo para el que la recibe. Por eso es que hay una serie de protocolos y por eso es que la Convención Americana es tan rica en todos sus artículos cuando establece los derechos de las personas y los derechos de las policías, y también establece más recientemente una recomendación a propósito de que las policías deben ser formadas de acuerdo a los nuevos acontecimientos. Y yo opino que todavía estamos atrás en materia de legislación y en materia de formación de derechos humanos, y que prontamente habría que revisar la Convención Americana y habría que hacer una adaptación a lo que estamos viviendo, al momento que se está viviendo. Es decir, América Latina creo que no es un secreto para nadie que está convulsionada, ¿verdad? Con la excepción de muy pocos países y algunos que de alguna manera u otra tratan de maquillarlo, pero América Latina como continente, como bloque, está convulsionado. Los sistemas judiciales todavía, como ya lo repetí 3 veces, no están pudiendo hacerle frente a la situación. Entonces esto merece ser tratado a gran nivel y revisar sobre todo este tema de los derechos humanos utilizados en las fuerzas de seguridad que intervienen en el control de este tipo de fenómenos. Bueno, muchas gracias, Edison. Espero que esto sea la introducción. Sí, te agradezco mucho, Fernando. Obviamente, sí, muy clara la intervención. Tengo más adelante unas preguntitas, obviamente, que se desprenden de lo que acabas de decir y que es también importante conocerlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, no sin antes agradecer la presencia de Edgar Ramón Villalta, nos envía saludos desde Machala, El Oro, Ecuador. También Rommel Pinos, agradezco amigos, Juan Fernando Espinosa también nos está viendo. Les invitamos, si es que ustedes tienen alguna pregunta, por favor, aprovechar a estos dos importantísimos y prestigiosos profesionales que tenemos esta noche para cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Vamos a una pausa, por favor. Agradecemos mucho a nuestros auspiciantes, Luis Cadena Consultores Asociados, IFPO. Es realmente un gusto y un placer, y les agradecemos, obviamente, gracias a ustedes, es que podemos seguir con estos programas. Bueno, muy bien, voy a dar paso ahora a otro de nuestros ponentes, es la doctora Vanessa Cárdenas Aguilar. Ella es abogada de los tribunales de la República del Ecuador, graduada de la Universidad Internacional SEC. Tiene una distinción por haber sido la mejor egresada en el año 2012. Mis felicitaciones, y miren el lujo de ponentes que tenemos.
Tiene una maestría también en justicia criminal otorgada por la Universidad Carlos III de Madrid. Viene desempeñándose como directora de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional desde diciembre del año 2018. Previamente como abogado civil en la Comisión de Legislación Militar, ha ocupado cargos como asesora de Fiscal General del Estado, directora de patrocinio en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, experto político e inspector de trabajo en el Ministerio del Trabajo, además de trabajar en el sector privado como asesora jurídica. Ha sido y es docente de Derechos Humanos, Derecho Operacional de la Academia de Defensa Militar Conjunta en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Quito, así como ponente de varias otras materias en lo que tiene que ver con derechos humanos, capacitación en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Humanitario, conflictos armados, derechos humanos, en universidades como la Universidad Católica del Perú, trabajó también en cooperación civil y militar, y bueno, un amplio y dilatada trayectoria de la doctora Priscila Vanessa Cárdenas. Mi estimada Priscila o Vanessa, es un gusto tenerla con nosotros, y pues quisiéramos escuchar en torno a lo que estamos comentando, y más que nada poniendo énfasis en los derechos humanos casa adentro, en lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad de los estados y específicamente del Ecuador. ¿Cómo está llevada y cuál es su comentario al respecto? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Para mí un gusto compartir con Edison y con todos, con mi copanelista también, que nos ha dado justamente una introducción de cuál es la situación actual que está viviendo Latinoamérica. Y como conversábamos también, obedece a una serie de causalidades de las cuales hoy estamos viviendo los efectos, ¿no? Es una transformación desde el sistema educativo, desde una educación temprana, donde hoy por hoy vamos viendo los efectos en los cuales el tema de derechos humanos hoy por hoy sufre un desbalance respecto de los objetivos que tienen los estados. Y yo justamente ahí es donde quisiera empezar, ¿no? A veces creemos que derechos humanos y seguridad como fines estatales son totalmente contrapuestos. Y realmente es todo lo contrario. Son, si bien en los años 60 hablábamos de doctrinas como las de seguridad nacional, donde creábamos enemigos internos a los opositores y generábamos enemigos externos con una génesis de un conflicto tradicional entre dos estados enfrentados. Hoy por hoy hablamos justamente de una doctrina de seguridad con enfoque de derechos humanos, donde vemos que tanto los derechos humanos como la seguridad, que son dos fines estatales y que el Estado tiene como obligación principal garantizar a sus ciudadanos, son objetivos cada vez más entrelazados entre sí. Es decir, no están alejados y el reto para los estados es garantizar un balance entre estos. Yo no puedo sacrificar derechos humanos por seguridad, pero tampoco puedo sacrificar seguridad por derechos humanos. Entonces, vemos que la obligación que hoy por hoy tienen los estados de garantizar, de respetar, de promover, de que una vez que se han vulnerado los derechos, tienen que investigar diligentemente y determinar responsables, y finalmente de reparar las vulneraciones de derechos humanos, está llevada muy de cerca con cómo hoy los estados son reconocidos ante la comunidad internacional. Entonces, vemos que anteriormente, inclusive para justificar decisiones que podrían verse como arbitrarias, los estados lo justificaban con un ejercicio de soberanía. Hoy vemos que el Estado que no observa un sistema democrático con un respeto a los derechos humanos, pues se ve un poco, más bien dicho, se ve mal visto ante la comunidad internacional. Entonces es un delicado balance que vemos, pero que
no vemos que sean objetivos totalmente dispersos entre sí, sino más bien cada vez más cercanos la seguridad con un enfoque de derechos humanos. Y ahí es donde vemos que estas obligaciones que tienen que garantizar y los estados para poder permitir que sus ciudadanos puedan cumplir sus objetivos de vida y sobre todo que puedan direccionar el ejercicio de los poderes, que ese es justamente el objetivo de los derechos humanos. Vemos que en todos los instrumentos, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana y también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, digamos como un tema referencial, tienen un objetivo principal, que es el de promover el respeto de los derechos y libertades y garantizar también el libre y pleno ejercicio de todas las personas que estén en la jurisdicción estatal. Y aquí es importantísimo ver que uno de los fundamentos de todos estos estándares internacionales es la no discriminación, por ningún motivo. Entonces, ahí es donde justamente para poder entrar un poco en materia es este fundamento de la no discriminación. Sin el hecho de que las fuerzas de seguridad vistan uniforme, las personas optemos por la carrera militar, no implica que perdemos nuestros derechos, no implica que especialmente perdemos los derechos, los denominados del núcleo duro de derechos humanos, que son los de la vida, la dignidad humana, la integridad personal, el derecho a un debido proceso, y otros que son parte de los 30 derechos fundamentales que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que sí es importante determinar que hay ciertas limitaciones al ejercicio de derechos como los que podríamos determinar los derechos de carácter político, en el sentido de ser elegido y la facultad de elegir, pero no estamos tratando de diferenciar que por el hecho de portar un uniforme o de pertenecer y representar al Estado en el ejercicio de la fuerza, perdemos derechos que también están reconocidos para el resto de los ciudadanos. Lo importante aquí es verificar que los agentes de seguridad hoy por hoy tienen una visión y tienen también un rol que viene a aparecer como una moneda de dos caras. Por un lado, las fuerzas de seguridad están obligadas, en ejercicio de esta representación del poder del Estado, a garantizar y a proteger los derechos de la ciudadanía en general. Pero por otro lado, tienen esta otra cara de la moneda, en el sentido de que también se tienen que respetar y garantizar sus derechos humanos. Y sobre todo garantizar sus derechos para que puedan cumplir las misiones otorgadas constitucional o legalmente de forma efectiva. Y ahí es donde el Estado cumple un rol importantísimo, porque nosotros tenemos, yo siempre lo veo como una mesa con 4 pilares. Si es que nosotros como Estado no garantizamos que el personal de seguridad que va a representarnos en el ejercicio de la fuerza no tiene capacitación, no tiene entrenamiento, no tiene los medios adecuados y no tiene la seguridad jurídica, es decir, las disposiciones claras, la normativa adecuada para poder cumplir las funciones que se le encarga, pues evidentemente, como lo decía mi copanelista, vamos a correr el riesgo y el riesgo va a ser mucho mayor de que existan actuaciones arbitrarias. Entonces, esa es una obligación que hoy por hoy tenemos que verlo dentro de las filas de las fuerzas de seguridad. Es decir, debemos promover también que estos derechos sean garantizados, un derecho a poder cumplir mis funciones adecuadamente. Y aquí también respecto de algo que yo he detectado últimamente, especialmente con los acontecimientos que pasaron en nuestro país, tanto en el 2019 como en el mes anterior, en este último tiempo, donde nosotros empezamos a ver en la colectividad y a escuchar sobre todo que los agentes de seguridad no tienen derechos o no tienen los mismos derechos que el ciudadano común. Pues nada más alejado de la verdad. La diferencia es que
el Estado como garante último tiene la obligación justamente de que cuando un agente estatal en ejercicio de esta representación del Estado ejerce la fuerza y afecta derechos de terceros o de la ciudadanía, pues el Estado tiene la obligación de generar una investigación diligente, independiente y adecuada para determinar cuál ha sido la actuación y si esta actuación ha sido arbitraria o ha cumplido todos los estándares internacionales y ha respetado los derechos. Porque, por ejemplo, derechos como el de la vida, es importantísimo que veamos que no es un derecho absoluto, que el Estado, justamente al nosotros haber cedido todas estas facultades desde el inicio de los albores de la humanidad, estas sesiones para poder vivir en comunidad, que las hemos ido entregando al Estado para que las administre, el Estado puede justamente privar de la vida, pero siempre y cuando no sea una privación arbitraria. Y por eso tenemos que cumplir ciertos estándares, ciertos parámetros que ya están consagrados en los instrumentos que les comentaba. Si es que se determina efectivamente que ha habido una actuación arbitraria, donde no se han respetado estándares de derechos humanos, pues se deberá determinar responsabilidades, se deberá determinar sanciones y se deberá reparar a los afectados de estos derechos. Pero ahí es también donde veo, si yo, en el ejercicio de la representación del Estado, fui atacado por un tercero que necesariamente no representa al Estado, ¿cómo yo me siento respecto de esta afectación? Yo efectivamente soy un titular de derechos como agente de seguridad, donde el Estado también tiene que garantizarme que exista una investigación adecuada, donde se verifique quién fue el responsable de la afectación a mi integridad personal o de la afectación al derecho a la vida que yo sufrí, y también proceder a determinar, individualizar responsabilidades, determinar sanciones y también determinar reparaciones a estos derechos afectados. Últimamente también veíamos que estamos hablando un poco más con el enfoque a las instituciones más que a las personas. Y ahí es importantísimo aclarar. La institución como tal y con estándares de jurisprudencia de la Convención Americana, inclusive de jurisprudencia de la Corte Constitucional de aquí del Ecuador, la institución como tal no es titular de derechos que son intrínsecos a las personas. Entonces, eso es algo importantísimo. No estoy hablando de la afectación de derechos de la institución, pero sí de afectación de derechos de una persona que en ejercicio de esas funciones de representación del Estado pudo haber tenido alguna complicación. Entonces, eso es importantísimo que diferenciemos. Yo ejerzo la representación del Estado en determinadas actuaciones, misiones que se me encargan constitucional y legalmente, pero también sigo siendo persona, no por el hecho de que las fuerzas de seguridad cumplen estas funciones, se visten de uniforme, pierden estos derechos. Entonces, eso es algo que debemos hoy por hoy empezar a fomentar, a que sea parte de la cultura, y en este caso de la cultura de las fuerzas de seguridad, que tenemos esta cara y esta dualidad respecto de ser protectores de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, pero también ser titulares de derechos y exigir justamente que se puedan cumplir los derechos para que nosotros requerimos, que se reconozcan, para que nosotros podamos cumplir adecuadamente nuestras misiones y que cumplamos esta misión que tenemos puntualmente, la de garantizar los derechos de la ciudadanía en general. Pero para eso también se requiere que las fuerzas de seguridad tengan esta garantía para cumplir efectivamente su trabajo. Entonces, yo creo que esto es lo que quisiera dejar plantado como una introducción y sobre todo con una frase, ¿no? Que miren, que es de una organización europea donde justamente el avance y el reconocimiento de que las fuerzas de seguridad son titulares de derechos y tienen varias asociaciones conglomeradas, han generado una frase que a mí me gusta muchísimo, es de que el hecho de que algunos hombres y mujeres hayan optado por servir a su país vistiendo un uniforme no niega sus derechos fundamentales. Y eso es lo que tenemos que empezar a promover
para empoderarnos de esta titularidad de los derechos. Muchísimas gracias, Vanessa. Agradezco esta interpretación que ha hecho usted, obviamente, del tema, y más que nada que quede claro específicamente el tema de que, obvio, ¿no? Como también conversábamos hace un momento antes de empezar el programa, al final del camino todos somos seres humanos vestidos o no de uniforme. Listo. Vamos a este momento a una pausa y continuamos nuevamente con el programa. ¿Tienes problemas aún con tu facturación? ¿Deseas enrolarte en la facturación electrónica y de esta manera cumplir con lo establecido por los entes de control? Te presento al software modular que dentro de sus bondades solventará tus requerimientos de facturación electrónica, pero además te brindará un sistema contable que beneficiará enormemente en tu gestión y toma de decisiones. No lo olvides, comunícate con nosotros, estamos gustosos de atender tus requerimientos. Contamos con paquetes acoplados específicamente a la micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias igualmente a nuestros auspiciantes, SEI National e Investiga. Es un gran aporte también que hacen ustedes a la comunidad en el trabajo que realizan y también en la realización de este programa Conversando con el Oficial de Protección. Quiero por favor aprovechar también para saludar a Marisa Abogadro Tomé, nos manda saludos desde Argentina. Byron Martínez nos dice, saludos, Byron Martínez desde Quito, Ecuador, felicitaciones por tratar este tema tan sensible y de actualidad con tan distinguidos ponentes. Muchas gracias, Byron. Brian Baca también nos dice, felicitaciones por tratar estos temas. Araceli Suquilanda Jara, Juan Fernando Espinosa, Romel Pinos, continúan en sintonía también con nosotros. Bueno, continuando con el programa, estimados amigos, una pregunta que quiero hacerte, mi estimado Fernando. ¿Existe entonces alguna distinción entre el tratamiento que se hace de los derechos humanos hacia los ciudadanos versus las fuerzas de protección de los estados? ¿Cuál sería la diferencia o no existe tal? Bueno, va a depender, Edison. Me gusta mucho la pregunta porque eso me obliga a pensar en una cantidad de situaciones en las que uno ha estado presente también en diferentes escenarios, y eso va a depender siempre de la situación en sí misma, ¿no? Y de las órdenes que reciba la fuerza, de la responsabilidad que tenga la persona que toma la decisión, de la autoridad que delegue o no al que va a utilizar la fuerza, y en definitiva de cómo es el empleo de la fuerza. Hay unas normas muy claras en cuanto al empleo, al empleo de la fuerza, ¿verdad? Y al empleo del armamento y demás, que están establecidas por unos principios básicos que casualmente se llaman sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Es decir, es el tema más delicado de todos, porque como bien lo decía la doctora, todos, en definitiva, somos seres humanos que tenemos los mismos derechos, en definitiva. Lo que sucede es que cuando estamos en un conflicto o en una situación en la que uno tiene que hacer uso de la fuerza y el otro es el que va a recibir ese efecto de la fuerza, entonces entra ese delicado equilibrio que hablábamos hoy también, previo al comienzo de esta charla, entre el que aplica la fuerza y el que la recibe, ¿verdad? Entonces, bueno,
Hay unos principios que son básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y también se especifica que no se emplearán, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que no se emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia, por ejemplo, o de otras personas, en caso de peligro inminente o de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro. Eso comúnmente se ve en las misiones de paz, en países del Medio Oriente, en países de África también, en donde nuestros países latinoamericanos, valga la redundancia, son colaboradores con las fuerzas de paz de la ONU, y en donde todo esto tiene que estar muy claro, pero tiene que estar muy claro desde el arranque, antes de la salida a una misión de paz. Todas las fuerzas tienen que pasar por cursos de entrenamiento, y hoy por hoy en Latinoamérica casi todos los países tienen montados centros de adiestramiento para operaciones de paz, con instructores muy capacitados. Conozco varios a lo largo del continente, y Naciones Unidas tiene un programa muy claro al respecto. Entonces la intención es que, en comparación a cómo salían los antiguos observadores militares al principio de 3 décadas o 4 atrás, a cómo salen hoy en materia de entrenamiento y de conocimiento en todo lo que hace el derecho humano, bueno, hay un abismo, ¿verdad? Hoy las tropas van mucho mejor preparadas. Cuando hay un enfrentamiento, cuando hay un contacto y es necesario el empleo de la fuerza, porque lo es en muchas ocasiones. Esta semana hubieron varios eventos de esos. El militar, la tropa, el uniformado sabe cómo tiene que actuar. Vale decir que después no puede decir, me dieron una orden que no entendí o no sabía que tenía que hacer tal o cual cosa. Hoy por hoy, cada soldado, cada elemento uniformado que va a una misión de paz y que tiene que estar a cargo de controlar una situación de un desborde social o simplemente, como ustedes saben, las operaciones de Naciones Unidas, las misiones, como se llaman así, de los cascos azules o de los boinas azules, que son los observadores militares, se dividen en 3 tipos de, o sea, se diferencian en 3 tipos de misiones: la implementación de la paz, el mantenimiento de la paz y la implementación posterior del sistema de paz implantado. Listo, Fernando, muchísimas gracias. En la primera de esas, discúlpame, en la primera de esas modalidades, que es la implementación, allí sí se utiliza el armamento y es muy frecuente el tema de los encuentros armados. Muchas gracias. Agradezco a ti, Fernando. Vanessa, tomando en consideración la coyuntura, pues no tenemos una pregunta de Byron Martínez y quisiera trasladarla a usted. Nos dice, ¿cuál es el impacto de la falta de normativa que respalde a las Fuerzas Armadas durante su intervención en apoyo a la Policía Nacional para neutralizar a la delincuencia organizada y el narcotráfico? Muy buena pregunta. Para mí es uno de los pilares fundamentales, como les comentaba, el tener seguridad jurídica para el cumplimiento de las misiones asignadas. Hace un par de años, ya en el 2020, el Ministerio de Defensa tuvo una iniciativa de aterrizar las normativas de estándar internacional a un acuerdo sobre uso progresivo de la fuerza para Fuerzas Armadas en situaciones de contexto que son ajenas al conflicto armado. Ese acuerdo tuvo una declaratoria de inconstitucionalidad, pero no por el fondo, sino por la forma en cómo se lo emitió, pues tenía que ser una ley orgánica de uso progresivo de la fuerza, que es el ámbito en el que hoy por hoy las Fuerzas Armadas se desempeñan, siempre que no
exista un conflicto armado de por medio, que también lo comentaba Fernando a inicio del programa. Tradicionalmente, Fuerzas Armadas están destinadas para el conflicto armado, sea internacional, sea el conflicto armado interno. Hoy por hoy vemos que sus actividades, y especialmente en el caso de Ecuador, a raíz del conflicto que tuvimos en el 95 con CENEPA, ya no tenemos un conflicto armado tradicional. Entonces nuestras nuevas actividades, nuestras nuevas tareas se han enfocado en las misiones ajenas a estos conflictos. El hablar de falta de normativa, yo no lo diría como una falta de normativa, sino más bien que estamos todavía muy en el estándar internacional. Eso es importante verlo. La Constitución nuestra, en el artículo 417, nos dispone que observemos los instrumentos en materia de derechos humanos que propendan a la protección de los derechos. Y en este caso, observar los estándares internacionales, tales como el Código de Conducta y los principios básicos que hablaba justamente Fernando. Actualmente también tenemos un instrumento muy nuevo que fue las orientaciones de Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden. Entonces, estamos obligados a observar estos estándares internacionales. Adicionalmente, la Corte Constitucional, para el caso de Ecuador, ha ratificado justamente que Fuerzas Armadas pueden emplearse en situaciones que no necesariamente son conflicto armado. Para ello hubo un mandato de que se establezca una norma de carácter orgánico, y hoy por hoy estamos a puertas de que esa norma sea ya publicada, porque ya pasó, digamos, estamos en la etapa de que del veto, de un veto parcial que remitió el presidente a un proyecto final de uso progresivo. Pero si no existiera este proyecto de ley que está ya a punto de salir a la luz, no podemos hablar de ausencia de normativa. Eso es importantísimo que lo generemos y que también lo implantemos en nuestra cultura y en nuestro quehacer, porque sí estamos obligados a observar estos estándares, que hoy por hoy, si bien es cierto, los códigos de conducta, principios básicos, manuales, que están en la esfera de la normativa internacional, eran instrumentos denominados soft law. Hoy por hoy ya son instrumentos aceptados de forma general. Es importante que sí hagamos una diferencia bastante clara. Los estados no tienen proscrito usar a sus Fuerzas Armadas para estas tareas de hacer cumplir la ley. Lo que tienen que hacer es garantizar que sus Fuerzas Armadas estén preparadas, equipadas y entrenadas para desenvolverse en contextos que son ajenos al conflicto armado. Entonces, es importante. No está prohibido que los estados hagan uso de sus Fuerzas Armadas como un recurso que tiene el Estado para poder controlar situaciones de orden público y seguridad. Lo importante que tenemos que ver es que se garantice que existan estos parámetros, ¿no? Que no actúen bajo una lógica de conflicto armado, sino que actúen bajo una lógica de derecho internacional de los derechos humanos y derecho interno. Entonces, eso es importantísimo, garantizar y seguir trabajando en que existan normativas claras. Ahí voy nuevamente, ¿no? No haríamos nada si tenemos una ley perfecta que esté vigente, si es que no tenemos los otros pilares de la mano, que es el entrenamiento y la capacitación constante para que Fuerzas Armadas se puedan desempeñar en estas situaciones. Hoy por hoy, en el caso de Ecuador, me voy a referir, las Fuerzas Armadas solamente pueden apoyar a la policía para el cumplimiento de la misión del control de la seguridad ciudadana y orden público bajo un estado de excepción. Para esa misión específica. Eso no implica que Fuerzas Armadas
como ya lo reconoció la Corte Constitucional, puedan cumplir estas otras actividades que ya están dispuestas en la propia Constitución y en la ley, que son apoyo a otras instituciones del Estado para el cumplimiento de los fines, que son tareas inclusive de índole humanitario, y otra muy importante que cumple Fuerzas Armadas hoy por hoy es el control de armas, municiones y explosivos y accesorios, que está previsto en una norma que lo ejerce Fuerzas Armadas del Ecuador. Entonces, lo importante es que se pueda coordinar el cumplimiento de estos fines institucionalmente. Lo que hoy tenemos, y eso quiero ser enfática, limitado, y es lo que estableció la Corte Constitucional, es apoyar complementariamente a la policía en el cumplimiento de este fin específico, que son control del orden público y seguridad ciudadana, que es tanto la labor preventiva que cumple la policía de control delictivo, como también la labor reactiva respecto de la seguridad ciudadana y más enfocado a este eje del control del delito. Eso es lo único que tenemos limitados nosotros hoy por hoy. Pero apoyar al Estado para garantizar una obligación primordial, que es la de garantizar el vivir en una cultura de paz y una seguridad integral, y esta percepción de seguridad que hablábamos, pues todas las instituciones del Estado están obligadas a cumplir este fin y esta obligación. Muchas gracias. Eso sería. Gracias, Vanessa. Sí, es importante lo que dice. Obviamente, ya tuvimos un programa anterior que hablábamos sobre el tema del uso de la fuerza. Me está entrando una preguntita sobre el tema del uso de la fuerza también, que tiene mucho que ver, obviamente. Fernando, también hablabas específicamente también de ese tema, porque las dos cosas se relacionan. Sin embargo, pienso que esto da para un debate mucho mayor específicamente, y más que nada tomando en consideración todos estos bemoles que se van presentando, obviamente, ¿no? Lo importante es, obviamente, saber y conocer, empaparse bien del contexto general, de los deberes, de los derechos que como fuerza pública, como fuerzas de seguridad tienen, ¿no? Y capacitación reiterada sobre ello, y más que nada, como digo, ¿no? Un entendimiento concreto de los deberes y derechos que obviamente tenemos. Quiero aprovechar también para saludar a Carlos Javier Nivela, nos felicita por organizar este tema. Carlos Javier nos dice que es de mucha importancia y actualidad. Juan Fernando Espinosa también nos felicita por el programa que se ha realizado. Rubén Emilio y Alerqué Vaca nos habla sobre el tema del uso de la fuerza, y nos dice que sobre el tema del uso progresivo de la fuerza para los elementos de seguridad privada se basa solo en normas del ICOCA y de la ISO 18788, si existen otras normativas. Bueno, en todo caso, amigo, te quedamos pendientes, Rubén. Vamos a hablar sobre el tema específicamente para diferenciar lo que es el tema del uso de la fuerza, ¿no? En la seguridad privada. No te olvides que esta situación obviamente tiene otro tratamiento muy distinto, obviamente, a lo que son las fuerzas de seguridad. Sin embargo, me comprometo a tratar sobre ese tema para solventar ciertas preguntas que obviamente van surgiendo respecto a eso, ¿no? Te agradezco en todo caso, Rubén, por tu pregunta. Fernando, ya como para ir terminando y tomando en consideración lo que tú también estabas hablando y que te corté, obviamente, por temas de tiempo, pero sin embargo es importante tomar en consideración más que dentro de los principios y que tú justamente hablabas, ¿no? En estos principios del empleo de la fuerza que fueron adoptados en 1990 en la ciudad de La Habana, Cuba, habla sobre el tema de la gran importancia que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y obviamente estos son la fuerza pública, ¿no es cierto? Las fuerzas de seguridad de los estados. Y hacías hincapié, por ejemplo, en que el empleo que tienen las fuerzas de seguridad específicamente en estas acciones que tienen relación en apoyo a la preservación de la paz. En ese sentido, amigo, ¿cuál sería tu lectura en definitiva en estos espacios que se abren, en los cuales están las fuerzas de seguridad empeñadas
de alguna manera hacer cumplir la ley, que muy bien decía hace un momento Vanessa, y garantizar por el otro lado que la paz se mantenga, ¿cierto? Esta dualidad, amigo, ¿cómo le das tu lectura y de qué manera también debe existir esta predisposición para que la ciudadanía, todos aquellos que estamos dentro de los estados, aceptemos esto como algo normal? Bueno, muy buena pregunta, Edison. Te quiero decir, en primer lugar, que no todas las poblaciones aceptan la intervención de las fuerzas internacionales para establecer procesos de paz dentro de sus propios países. Eso es una lección aprendida a lo largo de los años en Naciones Unidas y de las misiones de paz en el terreno, como decía hoy yo, imposición de la paz, mantenimiento e implementación. Cuando se llega a la fase de la implementación, que es cuando se empieza a gobernar un país que se entiende que ya está en paz, bueno, ahí pasaron determinada cantidad de años o meses o un tiempo determinado. Entonces, eso que al principio resultaba de gran ayuda, por ejemplo, la imposición de la paz en algunos países, y después el mantenimiento, puede llegar a tener un proceso en el que se revierta y la población no acepte la presencia de las Naciones Unidas, ni la presencia de fuerzas que estén tratando de marcarles un orden de vida dentro de sus propios países, lo cual hasta cierto punto es lógico. Y yo he escuchado y he alternado con mucha gente de muchos países que me han explicado que no es nada agradable estar circulando por un país y que esté un tanque, por ejemplo, de un país que no tienen ni idea porque no hablan ni siquiera el idioma nacional, controlando el tránsito, por ejemplo. Caso típico, ¿no?, que se da. Pero bueno, Edison, esos son parte de las cosas que hay que ir estudiando, de los temas que hay que ir analizando, y no quiero terminar esta intervención sin hacer digamos, un llamadito a lo que está sucediendo en el tema de Rusia y Ucrania, porque no toda la gente tiene claro que estamos frente a un conflicto que puede tener una connotación de un ambiente o de un escenario nuclear, bacteriológico, químico y radiológico, en donde las fuerzas que están metidas, que están, digamos, envueltas en el conflicto, pueden llegar a trabajar. Y eso llega a afectar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Naciones Unidas también tiene que estar preparada para eso. Y los países, en general, en Latinoamérica, y yo, por ejemplo, que soy asesor de seguridad, como tú bien lo dijiste, asesoro en esa materia, en que tenemos que estar preparados a nivel de organización para enfrentar este tema nuclear, bacteriológico, químico y radiológico. ¿Implica un derecho humano? ¿Se está afectando un derecho humano? Claro, claro, porque la persona o el Estado o aquellos que utilicen un arma nuclear van a saber el poder que tienen y lo que van a causar. Entonces uno tiene que estar, digamos, preparado o tener un business continuity plan, o de alguna manera entrenar a su tropa para enfrentar estas situaciones. Un llamado de atención nomás que hago al respecto. Muchas gracias. A ti, Fernando, sí es importante lo que también acabas de decir, un punto clave y que lastimosamente está sucediendo, pues, ¿no?, en este mundo globalizado y tan convulsionado actualmente. Bueno, amigos, hemos llegado realmente a la hora, casi a la hora del programa. Se ha ido muy rápido, como siempre, específicamente cuando tenemos a personas tan importantes, ponentes tan relevantes, que hablamos de temas también que tienen actualidad y que, como les dije al inicio, estimados amigos, nosotros como IFPO Capítulo Ecuador y como IFPO en definitiva también, creo que tenemos la obligación de hacerles conocer, creando cultura de seguridad, estimados amigos. Listo, antes de finalizar, por favor, quiero pasar este video y luego de eso, pues, cerrar el programa. Por favor, el siguiente video.
Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, estimados amigos. Quiero cerrar agradeciendo a Elena Quelal, una de nuestras fieles seguidoras. Jorge Julián Cárdenas nos dice, excelente programa, si por favor se podría preguntar cómo vincular a las entidades de seguridad ciudadana complementarias. Amigo Jorge, esto, como había dicho anteriormente, me comprometo a montar un programa justamente para hablar de ese tema y específicamente de lo que tiene que ver con el uso de la fuerza que me estaban preguntando. Martí Montaño, señora, mucho gusto, un saludo cordialísimo. Dice, muy interesante conocer cómo los estados legítimamente son responsables de la seguridad de los ciudadanos. Así es. Me quedó por ahí una pregunta que quería decirle a Vanessa. En todo caso, no sé si muy cortamente, Vanessa, podríamos, y con eso, a más de responder mi pregunta, le pediría, respondiéndole lo más rapidito que pueda, y también hacer su despedida, por favor. La pregunta era, o es, quizás podríamos considerar que si ya el Estado, hemos hablado ya sobre el tema y hemos quedado de acuerdo, más que de acuerdo, sabemos que es el responsable, obviamente, de que el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, de todos los estados, del Estado como tal, más bien dicho, ¿no existe algún tipo también de abuso de poder, no solamente hacia la población, sino también hacia sus fuerzas de seguridad, el momento en que yo aplico o determino cierto grado de uso de la fuerza, entre comillas, desproporcionado? Muy rápidamente, Edison, solamente para aclarar, el Estado ejerce fuerza legítima, el Estado. El tercero que no representa al Estado ejerce actos violentos. Esa es una diferencia fundamental que tenemos que dejarla plasmada. Puede haber, y es lo que podemos estar viendo hoy en un extremo, que inclusive se denomina, lo dejo para que lo revisen, inclusive el mercantilismo de los derechos humanos. Estamos llegando a este extremo, y ahí es donde quiero dejar sentado que no nos olvidemos que hay un balance muy delicado entre seguridad y derechos humanos. Son dos fines del Estado que no podemos sacrificar uno por encima de otro, y el Estado es como garante último el obligado a que se respeten los derechos humanos de todos, y que en el momento de que exista vulneración de derechos, tanto por agentes estatales como que agentes que representan al Estado o con anuencia del Estado o inclusive de los propios terceros, el Estado está obligado a investigar, determinar responsables, sancionar y reparar respecto de todos nosotros. Ese sería el mensaje que querría dejarles al final. Siempre el Estado es el garante último respecto de todas las personas que nos encontramos en la jurisdicción. Muchas gracias, Vanessa. En ese sentido, yo interpretaría entonces que también, si es que por alguna situación se viesen vulnerados los derechos de las fuerzas de seguridad en ese sentido, pues ellos también tienen la obligación, o redundando, el derecho de que sean estos resarcidos a través del Estado, ¿cierto? Muchas gracias, Vanessa, su intervención. Le agradezco muchísimo nuevamente su tiempo. Amigo Fernando, igualmente te agradezco muchísimo tu intervención. Recalco, estás todavía convaleciendo de una fuerte enfermedad, sigues con el COVID, sin embargo te has dado tiempo para estar con nosotros. Te envío un fuerte abrazo y te doy la palabra, por favor, pues para que te despidas de quienes nos están observando. Bueno, muchas gracias, Edison. Doctora Vanessa, un placer realmente haber aprendido mucho hoy con usted, escuchándola. Pienso que todos estamos metidos en lo mismo. Latinoamérica está atravesando un momento muy particular de su historia. A la edad que tengo, creo que he vivido toda mi vida en un momento muy particular de Latinoamérica, ahora que lo pienso. Quiere decir que es un continente muy particular aquel en el que vivimos. Por lo tal, tenemos que
prestarle mucha atención y tratar de aplicar las herramientas que hay, los instrumentos legales que hay, los instrumentos de derechos humanos, capacitar a nuestras fuerzas, y me afilio a lo que dijo al principio de todo la doctora, que fue el tema educativo. Creo que todo pasa por la educación. Ha sido un placer, Edison, y quedo a las órdenes y a tu disposición, a la disposición de todos por cualquier pregunta que quieran comunicarse conmigo, en fin, lo que deseen. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Les comprometo, amigos, en alguna otra ocasión, obviamente, para seguir hablando de este tema tan importante y que atañe, obviamente, a la seguridad de la misma manera. Amigos, es un gusto, pues hemos llegado al final de este programa, su programa, Conversando con el Oficial de Protección, y nos vemos la próxima semana para tratar también un tema muy importante que tiene que ver exclusivamente con el tema de las empresas y específicamente de la seguridad corporativa. Un gusto, amigos, nos vemos la próxima semana. Que pase muy bien.